¡Atención! El dólar está en peligro. Hola a todos, bienvenidos a Online Business. Antes de sumergirnos en los detalles de esta impactante revelación, los animo a quedarse hasta el final. Lo que develaremos en este video podría tener un impacto de proporciones épicas en nuestras vidas. La situación actual del dólar. El dólar estadounidense ha sido una moneda de gran importancia en el ámbito financiero global durante décadas. Ha sido ampliamente reconocido como la moneda de reserva mundial, lo que significa que muchas naciones y organizaciones internacionales mantienen reservas sustanciales de dólares en sus arcas. Esta posición ha proporcionado a los Estados Unidos un gran poder e influencia en los asuntos económicos y políticos internacionales. Sin embargo, en los últimos años, hemos sido testigos de una serie de desafíos que han puesto en la tela de juicio la estabilidad y la supremacía del dólar como moneda de referencia. Estos desafíos incluyen factores como la creciente deuda pública de Estados Unidos, la inflación, la volatilidad de los mercados financieros y la búsqueda de alternativas por parte de otros países. Antes de continuar, si estás encontrando esta información interesante hasta ahora, te animo a que hagas clic en el botón de me gusta y te suscribas al canal. No te pierdas la oportunidad de mantenerte al tanto de las últimas novedades y profundizar en estos temas fascinantes. Rusia y China, actores clave en la disputa del dólar. Rusia y China, como actores clave en esta disputa en torno al dólar, han desempeñado un papel fundamental en la búsqueda de alternativas y la promoción de la desdolarización. Estos dos países han expresado abiertamente su deseo de poner fin a la supremacía del dólar como moneda de referencia en el comercio internacional. China, en particular, ha liderado un esfuerzo estratégico para fortalecer el uso de su propia moneda, el yuan, en el ámbito de las transacciones internacionales. A través de una serie de acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales, China ha buscado fomentar el uso del yuan como moneda de liquidación en lugar del dólar. Esto implica que las naciones pueden comerciar directamente utilizando el yuan en lugar de convertir sus monedas locales en dólares antes de llevar a cabo transacciones internacionales. Este enfoque tiene importantes implicaciones en la demanda global de dólares, ya que reduce la necesidad de mantener reservas significativas de esta moneda. Si más países siguen el ejemplo de China en la promoción del uso de sus propias monedas en el comercio internacional, podríamos ver una disminución en la dependencia mundial del dólar estadounidense, lo que podría alterar el equilibrio económico y financiero a nivel global. La colaboración y los esfuerzos de países como China y Rusia son un aspecto crucial a seguir en el panorama cambiante de las finanzas internacionales. Sus acciones y políticas están moldeando la forma en que el mundo aborda el uso de las monedas en el comercio y las transacciones globales, y estas dinámicas tendrán un impacto duradero en la economía global en los años venideros. Pero espera, existe un nuevo enfoque. La pérdida de influencia del dólar podría estar más cerca de lo que imaginamos, especialmente con bloques comerciales como los BRICS, adoptando estrategias para reducir su dependencia de la moneda estadounidense. Esta preocupación se desató en el Foro Internacional Económico de San Petersburgo, SPIEF. Según Michael Gother, presidente de Nedley Group, los BRICS están liderando un movimiento internacional hacia la desdolarización. Para muchos, estos países, que incluyen a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, son la vanguardia en la lucha contra la influencia política que ejerce Estados Unidos a través del dólar y sus sanciones económicas. A pesar de las críticas en torno a la idea de una moneda común para los BRICS, se considera que es una herramienta clave para acelerar la desdolarización. Cambiar la divisa de las reservas internacionales requeriría la acumulación de nuevas reservas, un proceso complejo pero factible. Para abordar las dudas sobre la viabilidad de una moneda común entre economías tan diversas, Gother sugiere alternativas como respaldar la moneda con oro o una canasta de productos básicos. Esto permitiría a los BRICS comerciar la mayoría del mundo, brindando una alternativa al dólar que muchos países desean para evitar sanciones y congelamiento de activos. El Foro Internacional Económico de San Petersburgo también resaltó el tema de la desdolarización de la economía mundial. Según Sergei Pakrukov, subsecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, incluso los aliados actuales de Estados Unidos reconocen el uso del dólar como herramienta de coacción política. Esto podría generar problemas de liquidez y restricciones comerciales que muchos países consideran cada vez menos convenientes. BRICS es un acrónimo que se refiere a un grupo de naciones de una gran influencia económica y política en el mundo. Está compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
Estos países se han unido con el objetivo de fortalecer su cooperación en asuntos económicos, financieros y políticos. A medida que sus economías han crecido, también han buscado una mayor autonomía y una disminución de su dependencia del dólar estadounidense en sus transacciones internacionales. La nueva moneda del BRICS es una iniciativa que busca crear una moneda común entre estos países, diseñada para facilitar el comercio entre ellos y reducir su exposición al dólar. Esta moneda se respaldaría con activos tangibles, como oro y otros recursos naturales, lo que la convertiría en una opción atractiva como reserva de valor sólida y estable. Si estás intrigado por el futuro del dólar y la nueva moneda del BRICS, deja tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas sobre la nueva moneda del BRICS y su posible impacto en el dólar? La nueva moneda del BRICS y su impacto potencial en el dólar. La pregunta es, ¿podría esta nueva moneda del BRICS realmente destruir el dólar? Aunque es difícil predecir el futuro con certeza, la creación de esta moneda común es un paso significativo hacia la diversificación de las reservas internacionales y la reducción de la dependencia del dólar. Si los países del BRICS logran establecer esta moneda con éxito y otros países se unen a la tendencia, podríamos ver una disminución en la demanda global de dólares. Esto podría afectar la fortaleza del dólar como moneda de referencia y su capacidad para ejercer influencia económica y política a nivel internacional. Hasta ahora, hemos explorado los desafíos que enfrenta el dólar y hemos examinado la nueva moneda del BRICS y sus ventajas. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto para el futuro del dólar como moneda de reserva global? Número 1. El dólar como moneda de referencia. El dólar también ha sido la moneda de referencia en los contratos de materias primas, como el petróleo, lo que ha dado a Estados Unidos una influencia significativa en el comercio global. Si otras monedas, como la nueva moneda del BRICS, ganan terreno en este sentido, el dólar podría perder su posición dominante en el mercado de materias primas. Número 2. Implicaciones geopolíticas. El declive del dólar como moneda de referencia podría tener importantes implicaciones geopolíticas. Estados Unidos ha utilizado su posición en los mercados financieros como una herramienta de influencia política a través de sanciones económicas y otras medidas coercitivas. Si otras monedas ganan fuerza, podría reducir la capacidad de Estados Unidos para ejercer este tipo de control. Pero esto no termina aquí. La evolución de la economía global y las monedas de referencia es un tema en constante cambio. Quiero conocer tu opinión y pensamiento sobre este tema. ¿Qué implicaciones crees que podría tener para la economía mundial y tu vida cotidiana? Comparte tus comentarios y preguntas en la sección de comentarios. Además, si este video te ha proporcionado información valiosa y perspectivas interesantes, no olvides darle me gusta y compartirlo con amigos y familiares interesados en estos temas económicos cruciales. Gracias por ver.